en tiempo pasado, cuando no teníamos al Señor, no había alabanza en nuestra boca, menos adoración. Éramos inconversos, por ahí religiosos, pero creíamos a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Así que, y qué hermoso que es cuando escuchamos la palabra de Dios. Ahí recién el hermano habla de fe, la fe mueve todo, ¿cierto? Y la fe, dice también la palabra de Dios, para ser salvo, ¿no es cierto? Que dice que nosotros debemos oír la palabra de Dios, ¿eh? Oír y oír con fe, ¿no es cierto? La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa es la fe que nos salva. Esa es la fe que el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida, porque ahí Dios empezó a operar en nuestra vida cuando nos dimos cuenta, a través de su palabra, ¿no es cierto?, que estamos bajo pecado, que estamos expuestos a una tremenda condenación, que bien lo merecíamos. Pero por eso ese texto de San Juan 3:16, nunca me voy a cansar de decirlo, creo que todos estamos de acuerdo, texto chiquito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando leemos ese pasaje, vemos el amor reflejado de Dios, ¿en quién? En su Hijo, Jesucristo. Alguien tenía que venir a pagar nuestras cuentas, nuestra deuda. Y envió a su Hijo, él mismo, siendo Dios, porque la esencia es Dios mismo, el Señor Jesús. ¿Mm? Nació como hombre, sí, pero él era sin pecado, puramente santo. Porque aparte de ser hombre, nació como a través de una mujer, nunca dejó de ser Dios. Dios, él caminó con nosotros. Por eso tenía esos nombres preciosos: Jesús, Salvador, Cristo, Redentor, Emanuel, Dios con nosotros. Él estuvo con nosotros. Así que bueno, hermano, querido, acá estamos. Y vamos a tocar un temita, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿sí? Y hemos sido redimidos de todo pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa ahí? Cuando el Señor nos salvó, nos perdonó, nos dio salvación, vida eterna, y ahora dice que nos hizo una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, ¿Dios qué hizo en nuestra vida cuando perdonó nuestro pecado? Nos santificó. ¿Con qué? Con su sangre. Él derramó esa sangre de poder. Y esa sangre es la que limpió nuestro corazón de todo pecado. O sea, Dios actuó allí, nos apartó para ser nueva persona. Eso es santo, ser apartado de las cosas triviales, del pecado, del mundo, ya no pertenecemos más. Ahora pertenecemos a un pueblo divino, ese pueblo de Dios, donde Dios ató divinamente en todos, en la rueda terráquea, a todo lo que hemos creído en el Señor Jesús. Ahora, Él nos pide algo, ¿no? Nosotros tenemos que obedecerlo, porque si Él es nuestro Padre, ahora hay que empezar a obedecer, busca crecer espiritualmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él ahora nos trata que somos santos, ¿sí? La Biblia vamos a encontrar muchas palabras de santidad. No es que seamos el santito, ¿eh? No, somos santos. Santo significa ser apartado, ¿sí? De las cosas triviales del mundo en lo cual nosotros vivíamos tiempo pasado, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios. Así que interesante que esto, cómo Dios actúa en nosotros, en cada uno de los convertidos, cómo va trabajando. Ahora también es una preocupación de cada uno de nosotros, cómo le buscamos a Dios, cómo estamos en esa comunión con el Señor, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio, siempre va a ser el medio de llevarnos hacia el Padre, ¿no es cierto? Por eso Él es un intermediario. Nosotros tenemos que ir a Cristo, al Señor, y nuestras oraciones elevadas al Señor, todo llegará al oído del Padre. ¿Sí? Ahora, hay que buscar para que cada día podamos ser más santos. Sí, sí. A veces por ahí nos quedamos con la salvación y no nos preocupamos mucho de estudiar, de crecer, de orar, de leer la palabra o de congregarnos. Porque ¿dónde envía Dios bendición? Dios envía bendición en la casa, en su casa,
¿cierto?, en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión íntima y todos somos uno. Y esa comunión es la que tenemos con el Dios nuestro, con nuestro Señor. ¿Eh? Qué hermoso que es este plan divino que Dios preparó e hizo para cada uno de nosotros. Ahí en Corintio, va a escribir ahí Pablo. Eso era un estado de ahí de Corintio, pertenecía, creo que era griego, sí. Así que había problemas así, ¿no? Muchos problemas en Corintio. Habían comenzado bien, crecieron, todo, etcétera, etcétera. Pero también había unas disensiones, ¿no? Va a ir mostrando Pablo más adelante, que se habían hecho un poco de división la cosa. Como que sucediera acá, una cosa así, pero lejos de esto, no creo que vaya a suceder, pero estaba sucediendo. Y usted sabe que cosa rara también. Hay congregaciones que sí, yo soy de tal, vos pertenecés a tal pastor, no, no, no un nombre, ¿sí? Y cuando vos hablás o por ahí decís, mirá, ese pastor, la verdad que yo lo reconozco, vos también sos, y no, yo no soy, yo respeto como un pastor, pero mi pastor es el Señor Jesús. Y acá está ocurriendo. Algunos decían ahí, Pablo explica, dice, uno eran de Pablo, el otro era de Cefa, en fin, y el otro de Apolo, y todas esas cosas, y Pablo tiene que poner esa orden. Él va a poner esa orden. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es Apolo? ¿Qué? ¿Yo morí por ustedes? ¿Yo sufrí por ustedes en la cruz? No. Entonces tiene que poner, aquí nosotros debemos mirar al Señor Jesús. Pero también, acá, interesante, cuando Pablo comienza la escritura, en 1 Corintios capítulo 1, me encanta la salutación de él. Usted va a ver que casi toda la carta paulina, él se presenta como apóstol, llamado a ser apóstol, y también dice por la voluntad de Dios, en otras partes también dice llamados, o sea, también dice por la voluntad de Dios, o sea, siempre va a apuntar que todo lo que es Pablo se lo debe al Señor. Siempre va a poner delante. Él es un hombre, como todo, como vos, como yo, pero él siempre va a poner delante de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer los cristianos. No, yo soy de Pedro, yo soy de Marcelo, o no, imposible. Nadie puso la vida por nadie, nosotros ninguno, solo Cristo. Pero la salutación comienza, Pablo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿sí? Por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, un consiervo del Pablo. Ahora, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser, ¿qué dice ahí? Toda la Biblia nos dice, ¿no? A ser santos, ¿sí? Este es un llamado, es de Dios, a ser santos, ser apartados del pasado nuestro. Ya pertenecemos, no pertenecemos, pertenecemos ahora, ¿cierto?, al redil del Señor Jesucristo. Así que bueno, por eso dice acá, a los redimidos. ¿Quiénes somos los redimidos? Tú, vos, yo, ¿cierto? Todo lo que hemos pedido perdón y hemos aceptado al Señor. Hemos sido redimidos. Dios los compró a precio alto. Y no hay oro ni plata que se pueda pagar ese precio, sino que fue la sangre del Señor Jesucristo. Ahora está bien, acá dice a los santificados, en Cristo Jesús llamado ahora, dice, a ser santos. Esto es una cosa, para vos y para mí, hemos sido llamados a ser santos. No término medio, no, a ser santos. Una persona que va a hacer la voluntad de Dios siempre. ¿Tendremos fallas? Sí que vamos. Estamos llenos de fallas. Pero ahí tenemos a alguien, un intercesor. ¿No es cierto? Porque Él nos va a ir formando, conforme nosotros vayamos a Él. ¿Y cómo vamos? Él va a formar tu forma de ser, va a formar tu corazón, la va a ir puliendo, tu mente, todas estas cosas que van pasando el tiempo, y entonces un día te encontrarás sirviendo a Dios, al Señor.
Un gran privilegio, ¿no es cierto? O sea, hemos sido llamados a ser santos. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice acá? A ser santos con todos los que en cualquier lugar, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y acá va a estar aclarando algo, Pablo, ¿no es cierto? Acá está aclarando algo. A los que invocan. Hermano, nosotros todo el tiempo estamos invocando a Dios. Siempre estamos clamando a Dios. Porque no podemos estar sin clamar a Dios, sin tener momentos de oración. No se puede. Porque eso nos hace flaquear, nos hace decaer y no puede llegar a volver a ese mundo de pasado en lo cual, en lo personal, nunca más quisiera volver a ese mundo de maldad y de pecado. Así que acá Pablo dice, a lo que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Eh? Qué interesante. Ellos y nuestro. Universalmente, todo aquello que han creído y hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos sido llamados, ¿cierto?, a ser santos. A ser santos. No podemos invocar a Dios si no estamos en santidad. No se puede. No se puede. Seríamos dos caretas, ¿cierto? Doble cara. Si estamos invocando y hacemos lo que queremos después, acá total. Marcelo vive para allá, así Pedrito vive por el otro lado, y bueno, yo vivo para allá, como nadie me ve, pero el Dios Santo, que sobre todos los santos, Él nos ve constantemente. Y si invocamos a Dios, comportémonos como tal. ¿Mm? Hemos sido llamados a ser santos. Todos los que invocan el nombre de nuestro Señor. Y ahí también, en Efesios, allá nomás, ahí mismo, unas cuantas, ahí está, Efesios, después de Gálatas. También acá vamos a ver algo interesante, ¿sí? Algo muy interesante. Y este Pablo ya estaba preso acá. ¿Sabían, Pablo? Estuvo preso, ¿no? ¿Cierto? ¿Sabían? Bueno. Y Pablo va a escribir muchas cartas desde la cárcel. La celosía, la envidia, las religiones, lo llevaron a un lugar tenebroso como es las cárceles. Pero Pablo nunca se amedrentó, nunca dejó vencer y caer sus brazos, pese a que era un hombre como nosotros, no era un superhombre, pero un hombre de Dios, entregado a Dios, entregado a Dios. Y él lo escribí de ahí, también. Iba a poner algo ahí en Efesios, la iglesia de los Efesios, ¿sí? Era un lugar pagano, ¿sí? Había unas diosas allí que adoraban, pero acá Pablo va a hablar también a los santos. Allí, en Efesios 1:4, vamos a leer un poquito ahí, pero vamos al 3, ¿sí? Pero vamos a ir también a la salutación, la primera, qué interesante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, otra vez vuelta, dice allí algo similar. Corintios, en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿sí? Se dirigía a esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo allí, y esta parte del do me encanta, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me encanta Pablo, siempre me va a gustar su forma de escribir, su forma de indicarnos y buscarlo a Dios, porque Pablo mismo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Qué interesante, ¿no? ¿Quién podremos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? Y era un hombre, no era un superhombre ni nada por el estilo. Un hombre que tenía sus luchas, sus debilidades, todo, pero él estaba tan entregado al Señor, más no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. ¿Mm? Qué comunión continua. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, que tengamos esa comunión, que no la perdamos esa comunión, que estemos constantemente dirigiéndonos a Dios, porque tenemos un Señor que sobre todas las cosas,
poderoso, perfecto y santo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué cosa preciosa que es esto, dice allí, cuando nos convertimos, ya disfrutamos del cielo, disfrutamos de la pronta venida del Señor. Sabemos ahí, vamos conociendo y reconociendo que nosotros no pertenecemos a este mundo. Hemos nacido en Argentina, o en Buenos Aires, o distintas partes del interior, etcétera, pero nosotros somos pueblo de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, somos extranjeros y peregrinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, en los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá en la tierra vamos a morar un tiempo, solo un tiempo. No vamos a estar eternamente acá en la tierra, pero sí somos ciudadanos de los mismos cielos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra morada temporal. No, no, es eterna. Es una morada eterna, eterna en los mismos cielos. Y Él ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya estamos gozándonos. ¿Eh? Estamos gozándonos ya. Saber que el tiempo falta un poco más, ¿no? Como una hermosa canción que hay, un poco más, y nos vamos al lugar. Así que bueno, y ahí en el 4 dice, seguro se cogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santo, ahora veré más, y sin mancha, de los santificados, ser llamados santos, ¿no? Y ahora, no sé de quién es ese celular. Ah, debe ser mío, alguien me está llamando. Bueno, no sabrá que estoy acá en la reunión. Perdón. Dice, seguro se cogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él. ¿Eh? Delante de él. Qué lindo que es terminar nuestros días, nuestro tiempo en santidad. Que no haya mancha mientras en el andar juntamente con Dios. Que no traigamos manchas a la vida. Sino seguir luchando, 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 luchando. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo un día va a terminar. O viene el Señor antes y nos busca todo por igual, o cada uno vamos a ir partiendo a lo mismo cielo. Él tiene el estadía, el tiempo. Así que ahora somos, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué precioso. Pero también, allí, seguimos en Efesios, capítulo 4, capítulo 4. Acá me encanta el 3 me encanta, el versículo 4, el capítulo 4 y el versículo 3 me encanta, el 4 también, y bueno, es un chiquito para leerlo, son tres versículos. Acá el 3 dice, solícitos, presto, vamos, solícitos. Dice, en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, en mayúscula, la unidad. Somos un cuerpo, hermano. Nosotros somos un cuerpo, ¿sí? Y eso es la unidad. La unidad es unión, estar unidos en un mismo sentido, ¿sí? Entonces, un cuerpo, dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos hemos sido llamados a una esperanza. Todos tenemos una vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? De servir a Dios, adorarlo, amarlo, servirlo, pero de corazón, con fe, ¿cierto? Sabiendo que Él se merece todo, toda nuestra atención, porque Él es todo. Sin Él no somos nada, Él es todo para nosotros. Y después, en el 12 dice, a fin de perfeccionar
a los santos, a nosotros, a fin de perfeccionar a lo santo para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos por qué Dios nos salvó? Qué maravilla, cómo va Dios actuando en cada uno. No porque tengas vos 15 años, 16 años, 18 años, 20 años, no sé. Nosotros acá, algunos pintamos ya grande, pero no, todo está por igual. Todos. Acá, mi hermana que tiene 23, 24 años, ¿no? No, menos. ¡Ah! 27, no parece. Bueno, o sea que, fíjese, yo veo acá la juventud, me gozo la juventud con los domingos a veces, cuando estoy acá. Por lo menos jóvenes, los conozco de muy chiquitos, a los hijas de Migales. Allá a Santi, no sé, todavía en los pañales todavía. Y entonces si lo veo a él, con sus 14 años ya, la veo acá, a Cami, a Belu, la veo a Juliana, jóvenes, ya de muy jovencita, más jovencita todavía, y ya estaban sirviéndole al Señor. Qué cosa interesante, cómo el Señor la fueron puliendo, ¿no es cierto? Y ellos se dejaron manejar por el Señor y se pusieron a las manos de Él, aprendieron música, un bárbaro, me encanta la música, ¿no es cierto? Me encanta alabar al Señor con música. Y todas esas cosas, interesantes. Y se preocupan, y los veo preocupados, cuando después está Esteban, que viene con su esposa, con Joaco y Condela, y los veo también ocupados, tal cual el trabajo que está haciendo allá, Belu, también la veo ahí a Cande a veces. Todo es una cosa, es para honrar al Señor, ¿no? Lejos usted de nosotros para gloriarnos a nosotros mismos. No se olvida de nada entonces, ¿no? Pero todo es eso, ese movimiento que ellos hacen, y ver los jóvenes, ¿no es cierto? Acá las chicas que son muy, que siempre están, las hijas de mi amada Benedicta, ¿no es cierto? Y los veo. Y uno le causa placer. A mí me gozo. A mí me pone contento de ver esta juventud. Los padres, ¿qué decir los padres? Chocho, seguramente. ¿Cuánta gracia le dan a Dios de ver a sus hijas que en las noches duermen en su hogar y que no tienen que estar preocupados que llegan a cierta hora de la madrugada? Costumbre del mundo. ¿M? La juventud, el mundo. ¿Sí? Y están acá los domingos a la mañana para adorar al Señor, pues todos están bautizados. Qué cosa hermosa, cómo Dios fue transformando nuestra vida, cómo lo fue puliendo y cómo lo fue poniendo a cada uno en el lugar que nosotros debemos tomar, ¿no es cierto? Y así que bueno, todos tenemos siempre esto es junto, en la unidad, y también es muy interesante orar. Nosotros tenemos mucho para orar, ¿cierto? Hay que orar, sostener a los ancianos, por ejemplo. Ellos, Marcelo y Pedro son los ancianos, y uno hay que sostenerlo. Hay que orar por ellos, hay que orar por la familia, orar por todo, por cada uno de nosotros, buscar esa unidad como pueblo, como hijo de Dios. Y esto es lo que Dios va haciendo, que cada vez va santificando más nuestra vida. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque vemos a los hermanos, ¿no es cierto? Yo la veo en mi hogar, en mi imaginación, los veo a la familia y tengo que orar. Y veo a Marcelo y veo a su esposa, Graciela, y veo a sus hijas, sus hijos, su hijo, y tengo que orar, tengo que orar. No puedo quedarme callado. Hay responsabilidad. Lo veo a Pedro, a veces con Patricia, que Patricia tiene un problemita, pero siempre, cuando todo siempre lo estuvo acompañando. Y ahora está Juliana, que siempre está con el padre. Qué interesante. Y venir. Y todos tenemos cosas para hacer. ¿Eh? Los chicos estudian, tienen que rendir, etcétera, etcétera, pero no dejan de servir al Señor. Siempre veo que en mi posición humana, veo que siempre están poniendo delante, en primer lugar, a Dios. A Dios. Y eso es lo que nos hace pulir como hermanos, como pueblo, como hijo de Dios, y nos hace cada día más santos. Así que bueno, y entonces esto es una perfección, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Para qué hemos sido salvos? ¿Eh? Necesitamos edificarnos. Necesitamos. Todos los días necesitamos edificarnos. ¿Sí? Pero también allí, en Colosense, vamos a ir porque ya estamos
con el tiempo pegado casi ya. Ahí en el 4, en Colosenses, sí, vamos a dejar obviar un versículo 5 al 27, pero acá habla sobre la iglesia, ¿no? Dice en el capítulo 5, versículo 27, a fin, acá Pablo dice, pues yo estoy hablando de la iglesia, ya de la iglesia en general, dice, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosa semejante si no fuese santa y sin mancha. Qué interesante. Sí, ese está en Efesios capítulo 5, versículo 27. Disculpen. ¿Sí? Ahora fíjese en esto. Ahora va a hablar, nosotros todos somos iglesia, ¿cierto? Y esto es una preparación. Tenemos que ir preparándonos. No importa tu edad, no importa mi edad. No, somos hijos de Dios. Y cada uno debe ir preparándose. Porque esto es lo que hace el llamamiento a la santidad. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a venir y Él va a buscar. Y Cristo la está preparando, cada día nos prepara y tenemos que ponernos a Él. Porque Él quiere presentarnos a nosotros como una esposa ataviada, que no tengamos mancha ni arruga, como dice la Escritura. Y todo eso hace, como pueblo, como iglesia, que está preparándonos para presentarla como iglesia a nuestro Padre, santa y sin mancha, y sin mancha. Qué interesante que es esto. No te preocupes. Si sos una hija de Dios, un hijo de Dios, y aún todavía no está buscando mucho la santidad, pero si sos un hijo de Dios, un hijo de Dios, Dios te va a llevar lo mismo. Pero el problema es que no vamos a llevar nada para la gloria de Dios. Estaremos como por lástima, así nos arrancará el Señor para llevarnos. Pero es interesante porque todos tenemos algo para llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es para nosotros. Hay corona, hay premios, hay oro, hay plata, también está la hojaraca, está la eso, desgraciadamente, para los que buscan la gloria acá en la tierra, y bueno, ya tuvieron su gloria. Pero amén, por lo que estamos buscando, cosas que no se queman, que permanecen. ¿Sí? Amén. Y algo tenemos que llevar. Tus oraciones, tu sostén de orar los unos por los otros, tu sostén por orar por la iglesia, por los ancianos, tu sostén de orar para ir un poco más allá. Que hermanos, todos los días, hoy mismo están viajando muchos hermanos a distintas partes de este mundo para llevar el Evangelio. Hay muchos hermanos misioneros y ni siquiera desconocemos de ellos. Muchos están perdidos en el monte, a las alturas, como allá en el norte, allá casi 4.000 metros de nivel de mar, alto, altísimo. Y ahí no es asfalto, ahí no llegan los vehículos, es todo piedra y caminos, senderos, tenebrosos, porque la verdad, caminar por esos senderos da temor el que no conoce todo eso. Y sin embargo están los siervos de Dios trabajando, llevando la palabra. Y hay que sostenerlo a esos hermanos. Los que sufren persecuciones. Según alguien decía, escribió, que hay más de 52 países que no permiten que el Evangelio se predique libremente. Pero ¿sabe qué interesante esto? La palabra de Dios es poder para la salvación de todo el que cree. Y la palabra de Dios no tiene frontera, es eterna. Como dice la palabra, más pasarán cielos y tierra, pero mi palabra no pasará. Y están hermanos predicando el Evangelio así, jugándose todos los días la vida. También hay que sostenerlo. Todo es un conjunto de cosas que nosotros debemos preocuparnos como pueblo, como hijo de Dios. Las solteras, digo yo, ¿están orando ya? Si no, no vienen por el futuro esposo. Usted sabe que a veces es un error, ¿no? Querer ponerse novio y recién poder orar. No. Yo me he dado cuenta que los padres debemos orar, bien hace un hijo. Primero por la salvación de él, que conozcan al Señor. Segundo, Señor, darle una esposa fiel a ti, que sea nuestro hijo fiel también a ti. Vos sabés quién va a ser. Lo feo es que cuando ya le ponemos nombre al Señor,
Entonces hay que orar. Y los padres también deben de orar por nuestros hijos. ¿Quién va a ser aquel hombre que va a adornar el hogar? O aquella mujer que va a adornar ese hogar que van a formar. ¿Mm? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter hay? ¿Tienen mucho de Dios? Bueno, cuidado, cuidado de tirarse así, vulgarmente digo, a la pileta, sin saber que esa persona nunca buscó la santidad, o no está creciendo, o no se preocupa por su vida espiritual. Cuidado con eso. Así que bueno, pero ahí en Colosenses, decimos 1:27, y vamos a ir terminando, allí, dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? Colosenses, dije 1, me olvidé entre los lentes de oro. No, es Colosenses 1, 21 y 22. 1, 21 y 22. Acá. Y vosotros también, que erais en otro tiempo, extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Qué interesante, qué importante que sea. Y nos va a marcar lo que éramos antes. La palabra de Dios nos va a marcar qué es lo que éramos antes. Nosotros, que en otro tiempo, ¿qué éramos? Enemigos de la cruz, enemigos, ¿no es cierto? En la mente y en los hechos, haciendo malas obras. Ahora vos has sido reconciliado, hemos sido reconciliados con Dios ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos santos, ¿sí? Y tenemos que vivir como tal, apartado de un mundo que se debate en el delito y en el pecado. Nosotros estamos en el mundo, vivimos. ¿Por qué? Porque trabajamos, estudiamos. Yo ya no trabajo hace muchos años, ya me retiré. Pero tenemos que estar. Pero ¿cómo va a ser nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestro comportamiento? No. Tenemos que luchar siempre con nuestra carne y que el mundo conozca que somos distintos a ellos. Que somos distintos. Pueblo comprado y adquirido por la sangre del Señor Jesús. Así que, ahora sí, allí, y vamos a ir terminando, porque también ahí en Pedro, el gran apóstol Pedro, un apóstol, ya en su vejez se habían encontrado con Pablo, ahí en Roma también tuvieron, los dos tuvieron en Roma, uno de preso, Pablo y Pedro cuidando a la grey, ¿sí? Cuidando a la grey. Ahora, ahí en Primera Pedro, acá ustedes saben, ¿no? Pedro escribe la carta esta porque el loquito, ese hermoso bebé de Nerón, se le dio por quemar las villas, que se hace cosas faraónicas, quemó allí, mató miles de personas, gente de bajo nivel, y después el pueblo se quiso alzar con él, molestó, y a quien acusó a los cristianos. Fueron los cristianos, ellos fueron los que quemaron, y empezó la persecuta con los cristianos. Y ahí estaba Pedro, cumpliendo el rol de pastor, con sus años ya, bastantes años tenía. Y ahí estaba, alentando a los hermanos. Había mucha muerte en esos momentos, a los cristianos. Así que, pero Pedro, Pedro, que mucho, sí, fue impetuoso, un hombre sagaz, era un hombre valiente realmente, pero todavía no había aprendido mansedumbre. Y después lo aprendió, y vaya lo que fue el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Sensacional. Con un servicio al Señor, fiel a Dios. Y dice, el 21, ¿no? Y el 22, y mediante el cual creéis en Dios, y le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué texto precioso, ¿no? Y mediante el cual creéis en Dios, creemos en Dios, creemos que Él le resucitó al Señor Jesús de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe
nuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí tenemos que basarnos siempre. No en nuestra fe humana, no en nuestra esperanza humana, no. Tenemos que basarnos en esa esperanza, la de Dios, la que Él nos ofrece, ¿cierto? Así que, y el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón puro. Pero acá también, allí en Pedro, va a decir el Señor, allí, en el 15, en el 15, en el 15, y vamos a finalizar acá. Ahora Pedro escribe acá, porque es la palabra de Dios, es lo que el Espíritu indica a Pedro que escriba, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, todas, no hay ninguna excepción, todas, como dice, como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos llamó a la unidad? ¿Quién nos llamó? El Señor Jesús. Él hizo la obra, perfeccionó nuestra vida, nuestros corazones, nos selló con su Espíritu Santo. Ahora nos demanda esto. Sé santo, ¿eh? Dice el Señor, porque yo soy santo. El Señor es la santidad pura. Nuestro Dios es el santo. Puramente santo, no tiene necesidad ni arruga ni mancha, Él es puro, perfecto. ¿Eh? Y así a nosotros también. Nos quiere sin mancha, nos quiere sin arruga como iglesia, ¿cierto? Y un día vamos a ser presentada cuando el Señor venga a buscarnos. Hermano, sé que esto es una lucha. Todos los días tenemos lucha. Todos los días. ¿Eh? Todos los días. Pero hermano, la vida cristiana, vivir con Cristo, es algo precioso. Es algo, no sé, explicarle todo, es algo que uno siente a pesar de las dificultades que uno pueda tener, pero nunca dejamos de tener esa paz que el Señor nos da. Nunca dejamos de tener esa paz. ¿Por qué? Porque Él está ocupado de nosotros. Él está preocupado siempre por nosotros mismos. ¿Mm? Y nosotros no tengamos esas preocupaciones que el enemigo quiere ponernos para hacernos tropezar. Porque somos propensos a veces a escuchar otras voces que no escuchar la voz de Dios. Así que, hermanos queridos, es un desafío. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Que Dios te bendiga a vos, lo bendiga a nosotros.